poquito de mí, ahorita les voy a platicar. Esta conferencia no me dio tiempo de traducirla. Originalmente la di hace 3 años en la Universidad Corvinus de Budapest y era un poquito más enfocada a cómo tener una carrera profesional exitosa siendo estudiante. Esta ocasión le hice una modificación en el sentido de emprendimiento. Y bueno, es la primera vez que la voy a presentar públicamente. Hay cosas en inglés que no me dio tiempo de traducir, pero todo el contenido que van a escuchar es en español. Y al final vienen unas cosas interesantes. Entonces, un poquito de mí, platicarles un poquito de lo que he hecho. Estudié Ciencias de la Computación en la UNAM. También tomé el programa de emprendimiento de MIT New Ventures Leadership. Y bueno, ya me gradué de allá. Trabajé en Google año y medio, primero como embajador estudiantil y después en la oficina de Google México. Y también estuve trabajando remotamente desde la oficina de Cambridge, de Google. He vivido en 5 países, me considero un ciudadano global y eso me ha servido mucho. Ahorita les voy a platicar cómo pueden aprovechar ustedes eso. Entonces, pues sí, no es mentira que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y eso significa muchas oportunidades de emprendimiento, ¿no? Y el objetivo de esta plática es cómo yo puedo aprovechar la economía global para desarrollar una carrera exitosa en términos de emprendimiento y poder sobresalir. Bien interesante porque hace justamente una semana yo estaba en Cuba, que como ustedes sabrán tiene un bloqueo económico por los Estados Unidos de más de 30 años. Y sí cambia cañón, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados sí a vivir en este mundo globalizado, sí al capitalismo y tal, pero cuando llegas a una sociedad así de, pues como bloqueada, que es más comunista, sí es muy difícil. O sea, la gente no puede emprender porque realmente no tiene ni las herramientas, ni los medios, ni el ecosistema. Entonces se vuelve muy, muy difícil. Entonces nosotros tenemos oportunidades y es importante que lo podamos aprovechar. Entonces, 90% de los empleadores ejecutivos buscan habilidades de liderazgo y internacionalismo para contratar a sus empleados. Y también es bien interesante, una cosa que les puedo decir que siempre me interesa, me gusta platicar porque es bien interesante. Cuando yo trabajaba en Google, no recuerdo absolutamente una persona, ni una, que no haya vivido o estudiado en el extranjero por lo menos un tiempo. Ninguna. Entonces, ese tipo de skills son lo que las grandes empresas buscan. Facebook, Apple, Google, todas están buscando ese tipo de habilidades para que ustedes puedan desarrollarlas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de más o menos cuánto pagan siendo un intern, es decir, un becario de Google o de Facebook. ¿Cuánto te pagan aproximadamente? ¿No? $5,000 siendo becario, ¿no? Por medio tiempo. Entonces, les da un poquito de panorama para hacer una idea cómo pueden llegar ahí. Y ahorita les voy a platicar yo cómo llegué ahí. Entonces, me gusta, voy a tratar de contarlo a través de experiencias mías. Entonces, porque son 8 pasos para una carrera exitosa profesional. Cada uno les voy a contar una historia personal y cómo yo lo apliqué y por qué considero que sea importante, ¿no? Y la verdad que sí, me gusta esta imagen mucho porque miren, aquí se están aventando de un paracaídas que yo le tengo mucho a las alturas, la verdad no sé si lo haría. Pero justamente habla de tomar ese riesgo, ¿no? Y de aventarte y dar ese primer paso. Por eso ya arriba dice, muchas veces el primer paso es el más difícil y en términos de emprendimiento estoy seguro que es lo mismo, ¿no? Y les voy a platicar cuál fue mi primer paso. Esa foto, se ve más o menos, está medio borrosa, ahí estoy yo, significa mucho para mí porque fue justamente mi primer paso y les voy a contar desde los orígenes cómo funcionó. Yo estaba en segundo semestre de la universidad y básicamente pues, no hacía nada de mi vida. Bueno, era un estudiante, sí, buenas notas, bla, 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 pero nada más allá, nada sobresaliente. Un día estaba en mi clase de estructura de datos y la verdad estaba en Facebook, estaba haciéndome menso y encontré una publicidad acerca del evento de Aldea Digital que seguramente han escuchado que hacen en el Zócalo, porque era el segundo año que lo organizaban. Entonces me llamó la atención y me metí. Yo, estudiante de segundo semestre, no sabía, o sea, sabía programar, pero no era un crack. Entonces encontré en la conferencia un concurso de aplicaciones que se llamaba el App Challenge. Tenías que aplicar para ver si te seleccionaban y participar en ese concurso. Entonces volteé y les dije a mis compañeros, oye, ¿qué te parece si participamos? Híjole, no, ya tengo plan, voy a salir con una chica. Oye, ¿qué te parece si vamos? Híjole, no, es que me voy a ir a Guadalajara, ya tengo, porque era un fin de semana largo, era de puente. Entonces dije, híjole, ni modo de ir yo solo. Dije, no. Luego llegué a mi casa y reflexioné y dije, bueno, vamos a intentarlo. Igual no me seleccionan porque tenías que aplicar y que te seleccionaran, ¿no? Tienes que llenar una idea de aplicación y si te seleccionaban, bien. Eso fue un miércoles, yo creo. Este concurso era de 3 días, empezaba el sábado. Viernes en la noche yo no tenía noticia alguna, entonces dije, no me quedé, ni modo. Sábado en la mañana me llega un correo, quedaste sentado, te esperamos. Y yo,
wow, no me la creía, dije, ¿voy o no voy? Porque yo solo no tenía equipo, no conocía a nadie, o sea, ni siquiera sabía programar bien. Dije, ¿voy o no voy? Bueno, pues vamos, y fui. Entonces, llegando ahí, el primer día, este cuate se llama Daniel Osorio, creo que trabajó en Oracle o algo así. Yo, estudiante de 18 años, no tenía experiencia y tenía un equipo de puras gente crack como Daniel, abogados, doctores, y yo me sentía como, híjole, el niño, ¿no? Entonces, el primer día fue como un poco de la generación de ideas, de más que estar manos a la obra, estábamos practicando todo, qué aplicación íbamos a hacer, cómo lo íbamos a desenvolver. Y pues, al segundo día dije, no, pues mejor no voy a volver, porque ahora sí hay que poner manos a la obra y no sé si pueda. Pero regresé el segundo día y total tampoco programamos nada, pero todos tenían, todos así de buenazos como eran, nadie sabía programar, y entonces todos tenían los ojos en mí, el chico de 19 años programador. Entonces el último día, que era la entrega y el pitch final del concurso, no teníamos nada hecho, y todos los ojos estaban en mí. Memo, bueno, pues tú eres el que sabe desarrollar, esperamos mañana con la presentación. Híjole, pues yo no sabía ni cómo hacer una aplicación, era una aplicación para iPhone, no tenía idea cómo hacerlo. Llegué a mi casa a las 8 de la noche, agarré una taza de café bien grande y dije, no voy a dormir hasta que no salga, ¿no? Entonces me puse a ver tutoriales en YouTube, cómo hacer una aplicación, descargar el software necesario. Bueno, para no hacer la historia larga, salió la aplicación. Ahora la veo y digo, qué chamba aplicación, pero bueno, en ese momento era máximo para nosotros. Y llegué con la aplicación y todos estaban extasiados. ¡Wow, pero increíble trabajo! ¡Felicidades! Llegamos, presentamos y ganamos primer lugar, ¿no? Ahorita se puso un poquito de moda Elías Ayub, ¿no? El cuate este que es la mano derecha de Slim, por el cuate este de las empanadas, ¿no? Que salió, es un inversor muy bueno. Lo conocimos ahí, nos dio la mano, felicidades, íbamos a hacer el proyecto con él. Entonces, podrán imaginarse, o sea, de ser un niño de 18 años que nunca había hecho nada en su vida, a ganar el primer lugar, darle la mano a Elías Ayub, estar en medio, salimos en el Financiero, en el Economista, bla, bla, bla. Pues era como guapo, ¿no? ¿En qué momento pasó esto, no? Y justamente es el primer paso, ¿no? Lo que les decía, la escuela no es todo, y ese primer paso es el más difícil. Y digo, habrá personas que estén estudiando aquí, personas que ya habrán terminado, pero siempre me gusta decir esto porque realmente la escuela no es todo. Yo nunca aprendí a desarrollar una aplicación en la escuela, yo nunca aprendí cómo iniciar un negocio, cómo dar una conferencia, cómo relacionarme en medios en la escuela, jamás. Y se los puedo decir, yo no me considero un genio. Sin embargo, conozco personas que, por ejemplo, en la facultad, yo los considero genios, eran buenazos, y no han hecho nada de su vida porque están pegados a la escuela. Tienen grandes notas, tienen 10 en todo, seguramente les iría mejor que yo en un examen de esos, pero no han hecho nada de su vida porque están apegados a la escuela. No se salen del status quo, nunca retan al sistema, nunca se preguntan qué pasaría si, ¿no? Entonces, esa es la lección número 1 que les quiero dejar. Y tómenlo no solo como la escuela, a lo mejor puede ser tu trabajo, tu vida diaria, romper ese status quo y cuando podemos empezar a hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, ok, lección número 2, historia número 2. Esa universidad, no, esa foto me la tomaron en la Universidad de Budapest también. Aquí estoy yo, esta chica se llama Betania, esta se llama Tairla, Eugene, y este cuatro no me acuerdo, pero personas de todo el mundo, de todo el país. Yo estuve viviendo como 4 meses en Europa, estuve tomando un programa de voluntariado allá, justamente para tratar de expandir mis horizontes culturales, ¿no? Yo ahí estaba trabajando como maestro de inglés en una escuela primaria de Hungría, con niñitos así que a duras penas sabían decir hello. Era un reto para mí porque mi trabajo era darles clases, ¿no? Y era bien difícil, pero bueno, me las ingenié. Lo que hacía yo era, imaginen que este es un peluche y se los aventaba. Y di un color, o di un animal, por ejemplo, elefante, ¿no? Y de esa manera, o sea, después de 4 meses el progreso fue bueno de los alumnos, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero transmitir aquí es que traten y pensando, digo, de nuevo en este mundo globalizado y en la economía capitalista en la que vivimos, siempre es bien interesante relacionarse con personas con otras realidades, ¿no? Entonces, lo que yo les pueda decir ahorita de aquí que es válido para México, a lo mejor no sería válido en Brasil, o no sería válido en Estados Unidos, o en Europa, ¿no? Sin embargo, hay una serie de habilidades y de cosas que compartidamente en el mundo se trabajan, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en Google, mi equipo éramos 15 personas que estaban en el equipo de Small Medium Businesses, que ni eran tan chiquitos, le vendíamos a Volaris, a Harman Hall, que facturaban con nosotros como $1 millón en términos de publicidad al mes.
Entonces no eran ni tan grandes ni tan chicas, pero para Google eran chicas porque Televisa les facturaba 30 millones. Entonces, yo estaba en ese equipo. Yo estaba en ese equipo y éramos 12 personas, les puedo decir que 8 eran extranjeros. Solo habíamos 3 o 4 mexicanos. Argentinos, salvadoreños, mi manager era de Estados Unidos y era interesante porque hablábamos siempre en Spanish. Y luego estábamos en juntas y vamos a hablar en español y cambiamos en inglés y luego de vuelta. Bueno, relacionarse y trabajar con un equipo multicultural no es fácil. No lo es. Y cuando estuve en la oficina de Boston de Google fue más interesante aún porque había muchos judíos y musulmanes. Entonces no sé si ustedes sepan que los judíos tienen una dieta especial, se llama la comida kosher, ¿no? Entonces en la cocina, bueno, en el comedor había una sección que era solo kosher, ¿no? Para los judíos que pudieran comer ahí y después lo normal. Y después veías, tiene una rivalidad muy grande judíos y musulmanes, ¿no? Había musulmanes, chicas con la cabeza tapada y tal, conviviendo sanamente en el comedor y platicando, que es muy bueno porque tiene que ver con la tolerancia cultural que maneja la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, algo muy importante si aspiramos a ser emprendedores, a trabajar en equipo, en compañías así de grandes, es tratar de ser lo más multiculturales posibles, diversidad es el término como tal, y aprender a ponerte en los zapatos de tu compañero. De esa forma puedes trabajar de una manera mucho más certera, mucho más sólida y conseguir resultados. Puedo decir que en el proyecto que trabajo ahora en mi empresa, contratamos a 4 personas que son de Londres, de Reino Unido, y trabajamos increíblemente porque todos estamos adaptados a esta situación cultural. Imagínense ustedes que, no sé, me gusta poner ejemplos de gobierno porque la cultura de las empresas de gobierno aquí en México está por los suelos. Pues imagínense una persona de gobierno que está trabajando muy sobre la línea, que contratan a un musulmán o a un negrito, por decirles algo. Y como no se fomenta esa cultura, ¿cómo creen que van a tratar a esa persona? O a una persona que sea homosexual o algo así. Racismo, los hacen de menos, los hacen bullying, se burlan de ellos. Y esa cultura de trabajo es negativa y creo que en México hace falta mucho empujar esto para adelante. Entonces, lección número 2, sean ciudadanos globales. Es como yo les dije, ¿no? Llegué y me presenté como un ciudadano global, no me considero, bueno, claro que soy mexicano, claro que vivo en la Ciudad de México, pero me considero un ciudadano global porque entiendo las realidades distintas culturales y eso me permite trabajar y ver las realidades de otro mundo y trabajar de esa forma. Una anécdota interesante aquí que también, y se lo recomiendo mucho, si no lo han hecho, si ya lo han hecho, qué bueno, viajen lo más que puedan, porque les sirve a darse cuenta que nuestro pequeño burbuja es nada, ¿no? Una vez gané un concurso de la NASA donde hicimos un robotcito que emulaba el que está en Marte, se llamaba Phobos Mars. Ganamos segundo lugar y los jueces nos dijeron al momento de la premiación, nos dijeron, yo tenía 19 años, pero 20, piensen en grande y no piensen solo en México. ¿Por qué? Porque una vez en la final internacional de ese mismo concurso, había unos cuates que habían hecho una aplicación que no sé qué hacían, pero necesitaban conexión a internet. Entonces, la final era en Holanda y uno de los, no ganaron, a pesar de que era un proyecto increíble, uno de los jueces les dijo que no ganaron porque en Holanda, como saben, está bajo el nivel del mar, ¿no? Es lo primero que se les cae es está cañón. Yo me fui hablando, pero a pesar de que sí hay señal, sí es un tema. Entonces, les digo, ¿y cómo le vas a hacer para resolver ese problema de la señal? Y los cuates se quedaron, no tuvieron respuesta y no ganaron primer lugar gracias a eso. Entonces, el viajar, el expandir tus horizontes también te expande la mente, ¿no? No sé si han tomado alguien de aquí la línea A del metro. La línea A del metro es que es metro férreo igual a la B, que es como por afuera. Tiene un botón muy particular. En la puerta tiene un botón. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué tiene un botón? Nadie lo usa, ¿de qué sirve? Cuando fui a Europa, en el tren de Rumania, en el metro, era un botón para abrir la puerta. Si tú no picas el botón, no se abre la puerta. Entonces, ahí me hizo clic y dije, ok, los fabricantes, que creo que eran franceses o alemanes, le hicieron los vagones del metro aquí a México, pensando con ese mindset europeo. Y bueno, aquí nunca se hizo. Pero ahí lo pensé y dije, órale, ya me hace sentido, ¿no? Entonces, pequeñas cositas, ¿no? Que les platico, son ese tipo de cosas que solo entiendes cuando lo ves tú con tus propios ojos cuando viajas. Son cosas que ningún libro te va a decir, ninguna guía turística, ningún video te lo va a decir, lo tienes que vivir.
Entonces, lección número 2, sean ciudadanos globales, viajen un montón. Esa hice yo, por eso. A lo mejor habrán escuchado o no, UNAM Mobile es el laboratorio más grande de investigación y desarrollo de aplicaciones móviles que está en la Facultad de Ingeniería de UNAM. Yo estuve trabajando ahí aproximadamente como un año y medio, un año y algo cuando estaba en la facultad, y es una de las experiencias más grandes que he vivido. Aprendí muchísimo, viajé un montón, tuve un montón de exposición en medio. ¿Y saben cuánto me pagaban? Nada. Básicamente yo lo hacía por gusto, por aprender. Y la historia es interesante porque después de que ven ese concurso que yo les platiqué que gané, que fue el primero, después de ahí gané como 2 o 3 consecutivos. Cuando gané el tercero, que fue en el Global Innovation Expo del World Trade Center, hicimos una aplicación que era como para la bolsa de valores, y un fundador de la casa de bolsa que estudió en Stanford, una casa de bolsa que se llama, ¿cómo se llama? Creo que se llama Quesky, se llama Cuspid. Me invitaron a visitar la bolsa de valores a su oficina, me querían contratar. Oye, estás cañón, felicidades por ganar, nos interesó mucho tu proyecto, queremos contratarte. Vemos que tienes bastante experiencia programando, te ofrecemos un sueldo de 15,000 pesos por medio tiempo. Entonces, yo ahí tenía todavía 19 o 20, no me acuerdo. Y, pues, a ver, estudiante que hace 3 meses no hacía nada, 15,000 pesos, bolsa de valores. Sounds great, ¿no? ¿Qué no lo hubiera tomado? Entonces yo estaba extasiado y dije, wow, no lo tomé, dije que no. ¿Y saben qué hice en vez? Me metí a una mobile donde no me pagaban un peso. ¿Me arrepiento? No, les voy a decir por qué. Porque ahí, a pesar de que yo era un estudiante relativamente nuevo y no tenía tanta experiencia, aprendí muchísimo. Cuando entré el día 1 me dijeron, tienes un proyecto de realidad aumentada, que no tenía idea cómo hacer realidad aumentada, que vamos a presentar en Guadalajara en 2 meses. Good luck. Entonces, órale, ¿cómo le haces, no? Ahí me tenías investigando 4, 5, 6 horas diarias cómo hacer ese realidad aumentada, cómo desarrollar en 3D, cómo tal, ¿no? La aplicación salió en 3 meses, la fuimos a presentar a Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Querétaro, y tal, fue un éxito. Se llamaba Murales Edu. Si la buscan en internet, por ahí está. Entonces, me arrepiento, no, porque a pesar de que no me pagaban un peso y yo invertía mucho de mi tiempo ahí, aprendí muchísimo. Cosas que probablemente no hubiera aprendido en otro lugar, porque tendría que estar trabajando, tendría que estar cumpliendo lo que me decían, ¿no? Y me dio tiempo también para explorarme a mí mismo y de saber cuál era mi potencial, saber hasta dónde podía llegar, que lo que me encargaban era poquito con lo que yo, comparado con lo que realmente yo podía hacer. Entonces, después de ahí nos fuimos a Miami, fuimos a Stanford. Ese de ahí es el gafete de un summit que hicieron en Miami. Le hicimos una aplicación a Apple. A Apple, que hace aplicación, nos felicito. Nos invitaron a presentarla al Apple Education Leadership Summit en Fort Lauderdale, Miami. Fue el 2014. Entonces, ese era mi gafete. Está bueno. Conocí ahí, por ejemplo, a John Hickey, que era la mano derecha de Steve Jobs. Me enseñaba sus fotos en el iPhone con Steve Jobs. Wow. Y ese tipo de cosas no las hubiera vivido si me hubiera metido a trabajar ahí. Que sí me hubiera ido muy bien, si hubiera ganado dinero, sí, pero no hubiera viajado a lo mejor. ¿Por qué? Porque tenía que estar trabajando. Sí, pero no hubiera hecho cosas más allá, porque la escuela y el trabajo no te da tiempo para nada. Entonces, lección número 3, aprendan a decir que no. Aún así, cuando las cosas suenen geniales, hay que evaluar siempre el riesgo, la posibilidad, sí, no, me conviene. Hay que ver el sentido de las cosas desde todos sus ángulos, ¿no? Les puedo platicar otra que es muy reciente. En diciembre yo entrevisté para... Siempre me gusta estar, y esto también les recomiendo que lo hagan, apliquen a empresas, manden su currículum nomás para ver qué tan bueno está. Yo siempre mando mi currículum a un montón de lugares. Actualmente soy director de marketing, incluso era una empresa en la que soy socio y aparte tengo otra empresa yo y tengo inversiones en cadenas de restaurantes. Entonces soy algo como muy emprendedor, muy sales, ¿no? Como ir acá. Entonces mandé mi currículum a Apple, me invitaron a un seminario de contratación, pasé a la siguiente etapa, eran como 3 entrevistas y un seminario. Me hicieron una oferta, me dijeron, ahora nos gusta tu perfil, queremos que trabajes con nosotros, te pagamos tanto, ¿qué onda? ¿No? Les dije, ten chance, lo voy a pensar. Y evalué la posibilidad. A ver, dije, es en Santa Fe, está muy lejos. Santa Fe es un problema. Es meterme en un trabajo full time que a lo mejor no me va a dar tiempo de hacer otras cosas. Si es Apple, si es una línea increíble para mi currículum, pero a lo mejor como que no.
Por otro lado, tengo mi empresa, soy socio, estoy trabajando bien, estamos creciendo increíble, está yendo muy bien. ¿Qué haces? ¿No? Dije que no, rechacé la oferta. Entonces, de nuevo, la moraleja de aquí es aprendan a decir que no, así como también hay que aprender a decir que sí. Creo que es lo que siempre te dicen. Sí, emprende, sí, da el primer paso, lo que les dije yo ahorita, sí, pero también aprenden a decir que no. Y es muy importante. Y sí, las oportunidades vienen cuando uno no lo espera a veces, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, ahí estoy yo. Ese fue un hackathon que organizó la liga Major League Hacking, se llama, es una liga de hackathons de Estados Unidos que vino a México también y organizaron un torneo. Hackatones son como estos torneos de programación en los que encierras 72 horas sin salir del lugar para al final presentar un proyecto que bueno, puedes ganar algún premio. Bla, bla. Yo he ganado como 10 o 12 de esos en México y en Estados Unidos. Entonces, la gente luego me preguntaba, mi mamá me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué torturarte de esa forma e irte a encerrar 3 días enteros sin dormir? Porque no duermes, 3 días enteros sin dormir, sin comer bien, estando en friega, trabajando. ¿Por qué lo haces? Y mi respuesta era, porque me gusta, es muy divertido. Yo me la pasaba bien, así como te los cuento, yo me la pasaba programando 72 horas con mis audífonos así, y me la pasaba bien, me encantaba. Ahora ya no lo hago tanto porque, ahora estoy en otras cosas, pero me encanta. Si me invitan a uno y tengo tiempo, por supuesto que voy a renunciar a mi fin de semana y a irme con mis amigos porque es algo que me gusta, ¿no? Ahí hicimos una aplicación que, bueno, no hicimos, mi equipo era yo, en esa ocasión mi equipo era solo yo. Hice una aplicación que era como un concierto para viajes. Entonces tú le decías, oye, aplicación es una inteligencia artificial, ayúdame a buquear un viaje de aquí a Estados Unidos y buquearme mi Uber y mi hotel y todo al mejor precio. Y te lo hacía solito. Se llamaba Voyage, que es viaje en francés. Mi equipo era yo y gané, no gané el primer, gané el tercer, segundo o tercer lugar. O sea, ahí me tienes, los que están ahí, por eso puse la foto, son los otros ganadores. Todos estos son amigos míos. Con este cuate apenas hice un viaje de la universidad. Todos son amigos o conocidos míos, o casi todos, una o dos personas, ¿no? De la universidad o del ecosistema emprendedor y tal. Y todos, vean, todos están sonriendo, todos están felices. Y yo los veía a ellos en otros torneos y no ganaban, perdían. No, yo les ganaba. No, pero al final encontraron algo que les gustaba hacer al igual que yo y lo desarrollaron. Entonces, pasó. Lección número 4, haz lo que te gusta. Si es una frase muy sonada, pero la voy a decir de todos modos. Si encuentras lo que te gusta y trabajas en ello, nunca vas a trabajar ningún día de tuyo, ¿no? Entonces, a mí me tomó muchísimo tiempo encontrar lo que me gusta. O sea, yo en la carrera muchas veces me estaba preguntando a mí mismo, y seguramente han pasado por esa crisis, ¿realmente es lo que quiero? ¿Realmente es lo que me apasiona? Y después de tantos meses preguntándome esa respuesta, la respuesta siempre era así. Porque me la pasaba bien, porque me encerraba 72 horas de trabajar. Entonces, sí, actualmente la empresa que tengo hacemos lo que nos apasiona a todos y creo que por eso nos va afortunadamente bien. Yo cuando estaba más chico no sabía qué estudiar. Entonces, primero dije, a ver, voy a estudiar comunicación porque mi papá trabaja en la televisión, trabaja en TV Azteca y me gusta la producción audiovisual. Y dije, yo quiero ser productor y aparte les va muy bien. Voy a estudiar comunicación, ¿no? Mi mamá siempre quiso que yo estudiara en la UNAM, entonces dije, bueno, voy a estudiar en la UNAM. Comunicación en la UNAM. Híjole, no, salen de reporteros, los matan, no hay buen trabajo. Y mi papá me decía, si quieres entrar a trabajar aquí en la televisión es por palancas, yo te puedo meter, pero que me metan, como que no me agradaba la idea, quería hacer algo significativo por mí mismo. Dije, no estudiamos comunicación. Pero dije, a ver, bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? A lo mejor administración, contaduría. Sí, contador, ahí está el dinero. Entonces tenía la idea, voy a estudiar contaduría. Mi abuelito, en paz descanse, tenía un consultorio médico que va a ser mi mamá, dental. Entonces era persona física con actividad empresarial, entonces le pagaba un contador. Oye, abuelito, ¿cuánto le pagas a tu contador? Le pago como 1000 pesos cada declaración. No hay dinero ahí. Vaya. Entonces no sabía qué estudiar, entonces estaba perdido y una vez platicando con un maestro que era de historia, siempre acababa la clase y me quedaba platicando con él porque me caía bien. Me dijo, a mi hijo le pagan por estudiar.
órale, ¿en serio? Sí, está haciendo su doctorado y el CONACYT le paga tantos miles de pesos al mes por estudiar. Dije, wow, eso está bueno. ¿Qué estudian? Ciencias de la computación. Yo en mi vida había escuchado esa carrera, en mi vida. A pesar de que las computadoras siempre estuvieron en mi vida, o sea, yo a los 3 años aprendí a leer y escribir con una computadora, y cuando iba en la secundaria vendía juegos, hackeaba los juegos y los vendía a mis compañeros por 10 pesos, y con eso hacía dinero, ¿no? Y siempre habían estado las computadoras en mi vida y yo no lo sabía. Entonces me dijo, ciencias de la computación. Entonces, ahí me entró en la mente y reflexioné. Luego platiqué con mi papá y me dijo, oye, tú eres bueno con las computadoras, ponte a pensar. Y tenía razón. Y dije, bueno, vamos a estudiar eso. Oiga, profesor, ¿y por qué si es tan buena la carrera nadie la estudia? Les voy a decir la expresión que me hizo así. Porque les da miedo. Así me dijo. Les da miedo, es una carrera muy difícil. Y sí, es muy difícil, ¿cierto? Me costó mucho trabajo, pero bueno, los resultados ahí están. Entonces, me tomó tiempo, sí, me tomó desde que nací hasta los 18 años que entré a la carrera, 18 años me tomaron para darme cuenta qué era lo que me gustaba. Entonces, de nuevo, la moraleja es, si no saben aún qué les gusta, qué les apasiona, sigan buscando. Y sigan buscando, tarde lo que tarde, lo van a encontrar, y una vez que lo encuentren, ya lo hicieron, porque tienen prácticamente la vida resuelta. De nuevo, si trabajan en lo que les gusta, nunca van a trabajar. Entonces, ok, aquí estoy yo. Esa foto me la tomaron mi primer día en Google, que también fue una experiencia interesante, y no les adelanto porque esa es parte de otra anécdota. Pero bueno, ese era mi equipo, los que entramos a trabajar ese programa que se llama el Business Internship Program. Aplicaron como, ya después en confianza, este cuarto se llama Roger, brasileño, era nuestro reclutador, es el que nos estuvo en todo el proceso. Fue muy difícil, fueron en total 7 pasos, 4 entrevistas, exámenes, evaluaciones. El proceso tomó como 6 meses o más para que me dijeran sí. Entonces, bueno, ahí en el internet les puedo contar, mientras yo estaba en proceso de selección para Google, me hicieron una oferta en Electronic Arts, la compañía de videojuegos en Madrid. Y ya me seleccionaron y me dijeron, vente a trabajar con nosotros, te pagamos todo. Entonces yo tenía la disyuntiva, ¿entro a Google? ¿Por qué tal y me quedo en Google? Pero me faltaban todavía 3 meses de proceso, era un riesgo. ¿Qué tal y sí, qué tal y no? Y por el otro lado ya tenía resuelto con Electronic Arts. Entonces dije que no a Electronic Arts, y afortunadamente terminé en Google. Pude haberlo terminado, sí, pero tomé el riesgo, aprendí a decir que no. Bueno, después de este paréntesis, estas 10 personas fueron con los que estuve trabajando los que quedamos en el Business Internship Program. Aplicaron más de 3,000 personas, quedamos 10. Fue muy complicado, pero lo interesante aquí, y es algo interesante de Google, que siempre buscan ese fit cultural de la empresa. Por eso es tan tardado el proceso, porque para encontrar una persona que realmente cumpla ese perfil es tardado. Para construir equipos significativos que puedan construir algo bien, tarda tiempo. Entonces, sí, entrando, yo tenía miedo, yo dije, ¿qué tal que no doy el ancho? ¿Qué tal y me corro el primer día? Y fue difícil, aprendí mucho, sí, pero porque tenía un equipo de personas que me apoyaban y que siempre me motivaban a superarme a mí mismo, ¿no? Entonces, lección número 5, trabaja en equipo, eso te lo dicen siempre, por eso en el equipo correcto, ¿no? Creo que si logras encontrar un equipo de personas que compartan tu pasión, tus intereses, todo esto, puedes construir algo bien. Digo, y es muy sonado en emprendimiento, ¿no? O sea, creo que ideas sobran, y todos aquí tenemos más de una idea de cómo emprender y de qué proyecto desarrollar, pero la idea no es nada, y eso lo aprendí en el MIT, tu idea no vale nada, ¿no? O sea, luego están en ese tipo de concursos de hackatones y tal, luego nunca faltaba el escéptico que, oye, ¿qué proyecto traes? No te voy a decir que me vas a robar mi idea. La idea no vale nada, y eso hay que tenerlo bien claro. 100% es ejecución, 100%. Entonces, si logras encontrar un equipo de nuevo que comparta todas sus pasiones y logras ejecutar, vas a ser exitoso, ¿no? Entonces, por eso, lección número 5, tengan el equipo correcto, toma tiempo encontrarlo también. Es muy difícil, sí, pero una vez que lo encuentras, es bueno. En la empresa que tengo ahora somos 15 personas aproximadamente, y también somos muy rigurosos a la hora de seleccionar personal, porque tienen que compartir ese fit cultural. O sea, de hecho, en mi empresa es curioso porque los viernes nos ponemos a hablar de ciencia y de cohetes espaciales y de terremotos. Justamente tenemos un sismólogo que nos platica de terremotos y todo. Llevamos cerveza, llevamos pizza, pero no cualquier persona se puede adaptar. Entonces, para encontrar ese equipo, todos somos muy unidos. O sea, nos vamos de viaje juntos, incluso nos vamos a echar fiesta a veces,
pero pues somos un equipo. Entonces tú pensarías, veo a mi hermana que trabaja en una agencia de diseño y es un poco más sobre la línea, ¿no? Como que el equipo es diferente, como que luego llega, híjole, es que tuvo un problema en el trabajo, híjole, pues dile a tu jefe, para eso está. Pero no, porque la cultura no nos motiva. Entonces, nosotros ya encontramos un equipo de personas que comparten nuestras pasiones e intereses y por eso, afortunadamente, les digo, nos está yendo bien, pero tampoco es fácil. Entonces, de nuevo, trabajan en equipo, sí, pero con el equipo, ¿no? Entonces, ok, ese soy yo, estoy dando una plática en la Facultad de Ingeniería. Este cuate aquí se llama César Islas. César Islas lo conocí por primera vez justo en las oficinas de Google, en un hackathon. Él también estuvo trabajando conmigo en una mobile, el laboratorio que les platicaba. Y a mí nunca me gustó la forma de trabajar de él porque, no sé, como que no alinearon nuestras formas de trabajar, no culturalmente, no en equipo, sino, por ejemplo, a él le gustaba más Microsoft y a mí me gustaba más Apple, cosas de ese estilo, ¿no? Pero nunca pudimos trabajar bien de la mano porque nuestros intereses eran diferentes. Yo programaba en Objective-C y él programaba en Java, en C#, algo así. Entonces, nunca trabajé bien con él, pero nos hicimos buenos amigos. Entonces, tiempo después, este cuate tuvo problemas con el director de una mobile y se salió. Entonces, yo me quedé un rato todavía por ahí, pero se hizo el director de la sociedad de alumnos de la Facultad de Ingeniería en Computación. Se hizo presidente de la asociación y empezó a hacer un montón de proyectos interesantes. Entonces, yo ya lo volteaba a ver y decía, órale, qué bueno que aprendí, ya va mejor. Entonces, pasó mucho tiempo después y yo no llevaba una relación, como les decía, muy estrecha con él, muy buena. Sin embargo, no sé, lo tenía en Facebook, de pronto nos mandábamos correos, qué bueno, felicidades y lo demás. Yo regresé del MIT y justamente ya no era presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Ingeniería. Pero entonces, como se salió, fundó su propia empresa o sociedad que se llama CETIEM, Capítulo Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Entonces, él como presidente de CETIEM me habla y me dice, oye, felicidades por lo del MIT, te invito a que des una plática conmigo, ¿no? Y fue esta plática o alguna otra, y hasta la fecha me invita muy seguido a dar pláticas. Él organiza eventos de este estilo también, de emprendimiento para empoderar a estudiantes y tal. Seguido me invita, de hecho vamos a dar una en WeWork Reforma el próximo jueves, y bueno, entonces la lección número 6 es usen su red de contactos, y si no han tenido una red de contactos, vayan a generarlo. Es muy importante en este tema del emprendimiento y de los negocios, sobre todo cuando ya empiezas a platicar con clientes, a facturar, a hacer proyectos relevantes. Es bien interesante las conexiones que puedas tener. Por ejemplo, mi jefe, el que era mi jefe en ese momento en Google, Julio Soto, después se salió de Google, trabajó como director de marketing en Commerce y ahorita está como director de marketing y e-commerce en Montblanc. Entonces, pasaron como 3 años sin que yo supiera nada de él. Bueno, sí sabía de él, pero porque lo mantenía cerca de mí, lo mantenía en mi red de contactos. Y justamente hace una semana me busca porque quiere que haga un proyecto con mi empresa. Entonces, habla de esa red de contactos, ¿no? Otro que les puedo platicar, un manager de Google, se salió y ahorita trabaja en Spotify y me lo encontré hace 2 días en la semana Advertising Week, se llama, es la semana de publicidad. Me lo encontré y me invitó, vente a trabajar conmigo en Spotify. Le dije, no, gracias, pero habla un poquito. Lo que quiero dar a entender es justamente generar esa red de contactos que genera relaciones ganar-ganar, ¿no? Nunca sabes cuándo puedes servirle a alguien con tu proyecto o cuándo alguien te puede servir, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, háganlo ya. O sea, no se trata de echar, hacer la barba, como dicen, ¿no? Sino de generar, como les digo, relaciones ganar-ganar, y eso les puede dejar muchísimo, tanto ahorita como en el futuro. Nunca sabes cuándo puedes aprovechar una oportunidad de ese tipo, ¿no? Entonces, lección número 6. Ok, este es un screenshot. Ese me llegó a mí cuando yo estaba justamente en el summit que les dije de Miami con Apple. Me llegó un correo que se los leo, ¿no? Estamos emocionados de informarles que tu aplicación fue aceptada y ahora eres un student ambassador de Google en la UNAM. Bien hecho. Ahora necesitamos que nos pruebes que tomaste la decisión correcta. Tienes que enseñarnos qué tan creativo, apasionado, único y Google eres. Esto empieza desde ahora. Empieza a poner juntas algunas ideas para tu primer evento en el campus. Las necesitarás pronto. Entonces, cuando leí eso, estaba súper emocionado yo porque me habían aceptado en Google.
En ese momento, cuando trabajé un año como Google Student Ambassador, y les puedo platicar de qué se trataba, era un puesto pensado para estudiantes como líderes en su comunidad estudiantil que pudieran crear eventos, crear workshops, talleres en su universidad para aplicar las tecnologías de Google en pro de la educación y la academia. Entonces era mi trabajo. Yo no, a pesar de que yo no tenía un correo @google.com, yo trabajaba para Google, pero quien me pagaba a mí era una agencia que se llamaba Manpower, que es de recursos humanos. Trabajaba para Google, pero no directamente en Google. Sin embargo, ya era un primer paso muy bueno, porque yo quería, mi sueño era trabajar en Google. En 2013, creo que fue 2013-2014, yo fui a Chile a un torneo universitario de aplicaciones móviles, donde quedamos en la final. Y bueno, fui yo solito, pero estaba gente de Google ahí entrevistando. Y nos pasaron un video que, digo, no lo tengo aquí a la mano, pero después a lo mejor se los puedo compartir, que era la historia de dos chilenos que fueron a trabajar a Google a Silicon Valley. Y tenía una línea que hasta la fecha tengo grabada, que decía: las personas piensan que Google es un lugar tan holístico, tan legendario, que no se creen capaces de que pueden entrar a trabajar ahí. Y creo que era mi caso. Yo dije, vale, nunca se me había ocurrido trabajar en Google. Entonces, estaban entrevistando gente de Google ahí, a los estudiantes finalistas ahí, y mi vuelo se retrasó y no llegué a la entrevista, pero se me metió la idea: quiero entrar a trabajar a Google, si puedo. Eso fue en el 2013, imagínense. Esto me lo enviaron en el 2014, no, 2015. Sí, fue en el 2015 cuando me enviaron esto. Entonces, antes de eso yo apliqué como 8 veces a Google. Fácil. Todas me las rechazaron. Todas. Aquí en México, en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido, siempre me rechazaban. Entonces, a ver, ¿qué haces? O te pones a llorar y dices, ay, fuck Google, no me aceptaron. No. Lo que hice, dije, bueno, si no me están aceptando es por algo. Voy a trabajar, voy a hacer cosas, voy a hacer méritos para poder entrar a Google. Me fui a Europa varios meses, estuve viajando, estuve haciendo proyectos interesantes. Entonces, un año y medio después, entré a Google como embajador. Cuando terminó este periodo de un año, yo apliqué para entrar ahora sí a la oficina de Google, al Business Internship Program. Ahí sí ya tenía un correo @google.com, tenía mi lugar en la oficina y todo. Pero me aceptaron, que es la foto que les enseñé y todo, para llegar ahí. Me fue un proceso de aproximadamente 3 años. Les estoy hablando que apliqué por primera vez en 2014. Hasta 2016 o 2017 fue que me aceptaron. Y muchas veces me dijeron que no. Fallé, sí, pero ese fallo me llevó al éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, otra que les puedo decir es, yo antes de tener estas empresas con las que me va bien ahora, tuve 3 o 4 empresas en las que me fue mal. Una que fue de las que más le metí tiempo, era una que era invitaciones para eventos sociales, 15 años, bodas y todo eso, con realidad aumentada. Ponías tu teléfono y te salía un pastel en 3D o un video de los festejados, ¿no? Entonces empezamos a vender eso. Fuimos de hecho a una expo Mi Boda, creo que era, en el World Trade Center, a vender, ¿no? Y trabajamos con wedding planners para que vendieran nuestro producto y ganar comisión ellos. Entonces, eso fue 2 o 3 años también. Yo tenía como 20 años, creo. Ahora tengo 23, entonces creo que sí tenía 20. Y bueno, la empresa después de 3 o 4 meses, yo le invertía mucho en mi tiempo, fracasó. No estábamos facturando nada, no teníamos clientes, el equipo perdió el compromiso por eso y la empresa se deshizo y perdimos. Fracasamos, sí, también, pero creo que eso me llevó al éxito en las empresas que ahora tengo, porque aprendí qué cosas no hacer. Todo el mundo te puede decir, puedes leer libros de business, de Canva, de Fast Startup, de lo que quieras, todos te dicen qué hacer, pero no te dicen qué no hacer, y eso solo te lo enseña el fracaso. Entonces, lección número 7, falla y después exitoso. Tus acciones importan porque, digo, yo no veo el éxito, y seguramente en este ecosistema emprendedor lo han escuchado muchas veces. Yo no veo el fracaso como algo malo. De hecho, hay una asociación muy importante que está en todo el mundo que se llama Fuck Up Nights, donde van emprendedores a platicar cómo la regaron con su negocio, literal, y se ponen enfrente de ti con una cerveza en la mano y te dicen, pues mira, hice tal, y todo se me llevó al fracaso. Entonces, te están compartiendo qué no hacer, ¿no? Pero creo que eso te lo da la experiencia también. O sea, si vas caminando en la calle y te tropiezas con una piedra, ¿no? Como dice la frase, no tropieces con una piedra, te caíste, ok, ya sé no pasar por aquí para la próxima vez. Y es lo mismo en el emprendimiento, es lo mismo en los negocios y en la vida. Si fallas una vez, aprende de esa lección que te sirva para el futuro poder llegar al éxito. Entonces,
como emprendedores muchas veces vamos a ver el fallo, ¿no? Pero eso nos va a llevar al éxito. Entonces, si una vez tu proyecto no funcionó, si una vez un cliente no te compró, si una vez te fue mal con otro cliente, ok, ni modo, pero de aquí para adelante, ¿no? Algo que les puedo platicar ahorita, con la empresa que estoy ahora, estábamos cerrando una ronda de inversión en Nueva York y en México de $1 millón y ya teníamos a todos los grupos de inversionistas que estaban entrando, ya teníamos el ok de todos y un grupo de inversores que se llama Plum Play, creo, que están en Silicon Valley, al final nos dijo que no, y ellos iban a meter el 40% de la ronda. Entonces, con los otros inversionistas quedas mal porque ya no es la misma evaluación, ya es un tema, ¿no? Pues la ronda no se cerró porque nos cancelaron a la mera hora eso. Entonces, todos ya estábamos con el mindset de que íbamos a cerrar la ronda, que nos iba a ir increíble, ya teníamos proyectos en mente. O sea, cuando tienes funding, te dejas de preocupar por el dinero, por facturar, y entonces puedes hacer otros proyectos. Así es como puedes lograr innovación. Entonces, cuando nos dicen que no, se nos cayó el mundo, porque ya, o sea, todos nuestros planes se fueron para atrás. Pero en vez de cerrar la empresa o algo así, dijimos, ok, vamos a trabajar todo este año, 2018, en hacer dinero, en atacar clientes directos que nos ayuden a facturar y generar más tracción para la empresa, para que el siguiente año ahora sí podamos cerrar la ronda y no tengamos pretexto con ningún inversionista. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, en vez de cerrar, ¿no?, la empresa o en vez de fracasar y ponernos a llorar, fallamos sí, pero estamos aprendiendo de esos errores y ahora nos está yendo bien y esperamos que el siguiente año podamos cerrar la ronda a una evaluación incluso más grande. Entonces, falle para llegar al éxito, ¿no? Lección número 7. Ok, esto soy yo, por ahí estoy en la Semana Nacional de Emprendedor del año pasado que estuvo, que me platicaron que por ahí estuvieron también. Yo tuve un stand con mi empresa y estuvimos por ahí. Y este cuate de acá es César, el que les dije ahorita que me había invitado a dar pláticas, pero que luego no me llevaba. Él es. Entonces, estando ahí, yo estaba en el evento y me lo encontré, tenía también su stand y me dijo, oye, organizé un evento que era como un concurso de innovación en el campo de la medicina. Entonces me dijo, ¿no quieres ser juez? Ahorita va a ser la premiación. Le dije, bueno, y sí, ahí me tienen entregando los resultados del concurso. Entonces, lección número 8, manténganse hambrientos. ¿Por qué digo esto? Yo les platiqué que antes iba mucho a hackatones y que ganaba y tal, ahora ya no lo hago tanto, pero en vez de ir a los hackatones, ahora lo que voy es ser juez, ser mentor, organizar. Yo organizo varios hackatones porque me mantuve hambriento, porque no dije, bueno, ya, olvídense de los hackatones, no, sigues, ¿no? Por eso me gusta esta imagen de la planta, porque sigues creciendo, sigues buscando nuevas oportunidades. Entonces, como emprendedores también les recomiendo mucho eso, sigan creciendo, nunca se estanquen ahí, nunca se queden en su zona de confort, porque eso es lo que queremos romper, ¿no? Si queremos hacer algo innovador, algo disruptivo, algo grande, nunca vamos a parar. Y cuando eres emprendedor, la verdad es que trabajas 24/7, o sea, nunca estás descansando porque siempre estás pensando en cómo puedo aplicarse a mi proyecto, cómo a este cliente podría venderle algo, cómo, ¿no? En el caso de los hackatones, cómo puedo involucrarme yo ahora que ya no participo, pero seguir involucrando, cómo puedo ayudar a contribuir, ¿no? Entonces, si ustedes se mantienen hambrientos y siempre siguen trabajando, una vez que ya tengan un proyecto exitoso y se mantienen así, van a seguir creciendo más, ¿no? El ejemplo es ese, Google empezó como un buscador que dos eran inmigrantes justamente, y eso habla un poquito de la diversidad cultural de las que le hablé al principio. Eran estudiantes de Stanford, uno era creo israelita y otro ruso, Sergey Brin y Larry Page, y su asesor de tesis era un mexicano, justamente, era mexicano-americano. Y ellos, con ellos desarrollaron el algoritmo que se llama PageRank, que les ayudó a hacer el buscador de Google. Y era un buscador, y ya. Ahora Google casi gobierna nuestras vidas porque está en todos lados. Buscador, carros autónomos, internet, lo que se ponga, mail, almacenamiento masivo, cómputo, están en todos lados, ¿no? Pero empezaron ahí. Entonces, algo que sí les recomiendo mucho es el foco. Sí, cuando tengan una idea, cásense con esa idea hasta lograr que sea exitosa, porque si están de aquí para allá y esto sí y esto no, si no tienen el foco y la disciplina para quedarse en un proyecto solo que sea exitoso, nunca van a llegar a nada porque se van a estar dispuestos. Entonces Google dominó ese mercado, dominó los buscadores, siguió creciendo, siguió generando productos. ¿Por qué? Porque se mantuvieron bien. Todo el tiempo estuvieron pensando en
¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Entonces, una vez que ya se una plática esta, algo exitoso, sigan la creciendo, ¿no? Entonces, esa es la lección número 8, ya casi vamos a terminar. Entonces, de aquí quiero que se lleven esto, lo que tienen que llevar sí o sí es aprendan, siempre estén aprendiendo, hasta de la señora que recoge la basura pueden aprender, se lo prometo. Yo he aprendido muchas cosas muy valiosas así, ¿no? Aprendan de todos lados, lean, busquen, digo, tenemos internet ahora que es maravilloso, es la biblioteca más grande de información que pueda existir. Entonces busquen videos, o sea, así como yo les platiqué, ¿no? Cuando no sabía cómo programar, bueno, me metí a YouTube y literal buscar tutoriales, ¿no? Ahorita hay plataformas buenísimas ¿cómo se llama? De online learning, como EDX, como Udacity, como muchas, you name it. Compartan, eso también es bueno, ¿no? Compartir creo que es algo bien importante, porque si yo me paro ahorita y les comparto mi experiencia es porque ya pasé por ahí y quiero que no tengan que cometer los mismos errores, sino como agarrar el atajo, ¿no? Entonces, compartan lo que saben, o sea, si son buenos, no sé, programando, si son buenos haciendo lagartijas, no sé, si son buenos en algo y lo pueden compartir, créanme que la gente se los va a agradecer. Y como les decía, así se genera valor, así se genera una red importante. Entonces, siempre compartan, o sea, yo siempre digo esto, si a lo mejor, no sé, yo ahorita se me ocurre una idea loca y logro inventar la máquina del tiempo, pero mañana me muero, nadie va a saber, se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, todo lo que sepan, compartan. Aprenden a decir que no, eso ya quedó claro. Viajen, también creo que quedó claro. Y aquí una cosa que paréntesis, se me olvidó mencionar ya, pero idiomas. Sí está ahí, ¿no? Sí, idiomas. Idiomas, siempre. El 90% de la información que está en internet está en inglés, ¿no? Entonces, es muy importante. Si no saben, aprendan. Siempre hay forma de hacerlo. ¿Y qué tiene que ver con lo que viene ahorita? Nunca paren, manténganse hambrientos y diviértanse, ¿no? Si ya estamos metidos en este journey emprendedor, si ya estamos aquí, pásenla bien. Y si, como les decía, si encuentran algo que realmente les gusta, la van a pasar bien, sí, diviértanse, rieguenla, pero después aprenden sus errores y todo. Entonces, con idiomas, por ejemplo, es un tema que me encuentro mucho aquí en México. O sea, por ejemplo, en mi universidad las personas que hablamos inglés eran realmente pocas. Yo aprendí a hablar inglés como a los 7 años con este, literal, era lo que hacía. Una vez creo que gané un concurso de dibujo y me regalaron un Nintendo 64, entonces yo jugaba, me encantaban los juegos, pero en ese tiempo no estaban en español, como ahora, pues era en inglés. ¿Qué haces? No entendía cómo pasó aquí. Mi mamá sabía más o menos inglés y a veces me ayudaba, pero yo quería, no sabía mi mamá qué hacía. Entonces, agarraba mi diccionario y me decía, a ver qué dice aquí. Bueno. Un día nos fuimos de vacaciones a Huatulco y en el hotel que nos quedamos, yo estaba en la alberca jugando y así como de 7, 8 años, porque yo nunca fui a una escuela de paga ni nada, o sea, lo aprendí así solito y platiqué con un chico que era gringo y cuando mis papás me vieron, me dijeron, ¿cómo te hablas con él? Pues en inglés. Y mis papás me sorprendieron, ¿en qué momento, no? Pero, porque digo, los medios ahí están, ¿no? Entonces, decir que no es un pretexto. O sea, si realmente quieren aprender idiomas y aún no lo saben, sea inglés, sea portugués, sea el que sea, yo hablo 4 idiomas y todos los aprendí solito, así, no hay pretexto. O sea, así sea un método tan rudimentario como este, ahorita tenemos Google Translate, tenemos Duolingo, tenemos miles de plataformas que les pueden ayudar. Entonces, el que no quiere, el que no lo hace porque intenta, no quiere. Entonces, esta frase me gusta mucho. Y la comparo con ese sueño a lo mejor que yo tenía de entrar a Google y cumplir, o de ir al MIT. No son sueños, son metas, y como cualquier meta, con cualquier proyecto son alcanzables. Si tú tienes el sueño de hacer tu proyecto exitoso, de ser una marca renombrada a nivel mundial, no es un sueño, es que se puede. El cielo no es el límite, es una meta. Y así como esa meta que yo me fijé a 3 años para entrar a Google, cualquiera se puede cumplir, ¿no? Entonces, pues sí, mi consejo aquí es que si quieren alcanzar algo, definan esos pequeños como baby steps que a pesar poco a poco los van a llevar al éxito, ¿no? Tampoco es como que de la noche a la mañana te vas a ser millonario y vas a ser éxito. Pues no, requiere trabajo, sí, requiere disciplina, sí, pero si ustedes se lo proponen y siguen trabajando por ello, lo van a lograr.
Entonces, ya para terminar, les recomiendo esto, ¿no? Un poco de bibliografía. Este link de hasta acá arriba, digo, y celebro mucho que ustedes ya estén aquí en la academia y estén aprendiendo mucho. Siempre van a encontrar de donde más. Se lo recomiendo desde hasta arriba porque Disciplined Entrepreneurship es la disciplina que yo estudié en el MIT, que es un framework de emprendimiento muy bueno que inventó Bill O'Leary. Bill O'Leary es el director, que era mi profesor, el director del Centro Martin Trust para Emprendimiento del MIT. Todos los emprendimientos que salgan del MIT pasaron por Bill O'Leary. Él inventó este como framework, ¿no? Seguramente han escuchado del Business Model Canvas, del Lean Startup. Es un framework parecido. De hecho, está un poco inspirado en eso, pero tratando de sobrepasar los errores que tiene Lean Canvas. Entonces, es un framework de 24 pasos que literal te va diciendo, a ver, tengo una idea, ¿cómo la monetizo? Literal, desde la concepción de tu producto hasta ir y facturar un cliente, 24 pasos así. Entonces, es un libro muy bueno, si tienen la oportunidad de leanlo, lo venden en internet o también a lo mejor lo pueden hackear por ahí. Sí, pero léanlo, digo, se lo recomiendo mucho, en mi experiencia como emprendedor también les va a servir. Este de aquí, EDX, es la plataforma que a lo mejor ya conocen de online learning. El güey es Sanjay Sharma, él era mi profesor en el MIT también. Y este link de aquí que ven es un curso en línea que inventaron en base a este framework de emprendimiento. Entonces, todo lo que puedan leer en el libro lo van a poner en manos a la obra en ese curso. Me parece que ya lo hicieron en español, estaba en inglés, creo que apenas hicieron en inglés. O sea, son 3 cursos, es el 101, 102 y 103. El primero es ¿quién es tu cliente? Who's your customer? Sí, justo ya está en español. Y ahí lo pueden encontrar. Entonces, el curso es gratis, tómenlo si quieren, les va a servir mucho. Luego, ok, este video de aquí me gusta, a lo mejor ya lo han visto. Lo pongo ahí porque este slide era de otra presentación en la que en la segunda slide ponía este video de Jordan Belfort, del lobo de Wall Street, cuando está cerrando una venta por teléfono. Muy bueno. Entonces, la otra presentación es de básicamente cómo tener un pitch exitoso, y yo considero un pitch exitoso ese. Entonces, digo, está bueno, si quieren verlo, es muy inspirador. Y bueno, sí, el lobo de Wall Street tiene de hecho un libro que es muy bueno porque es una historia de éxito, fracaso al mismo tiempo y es muy interesante. De hecho, Jordan Belfort vino el año pasado a México platicando un poquito de su historia, ¿no? Ahorita ya se dedica a dar conferencias y todo. Entonces, si tienen oportunidad, lean el libro. La película también está buena, pero es un poco más empírica. Entonces, si quieren ver realmente la historia del negocio y todo lo que hay detrás, el libro se lo recomiendo. Entonces, bueno, es todo. Digo, si hay oportunidad, me gustaría abrir un espacio de preguntas para, digo, lo que les pueda ayudar. Y bueno, muchas gracias. Ese de ahí en Twitter casi no lo uso, entonces si necesitan algo, con mucho gusto, aquí me pueden encontrar y lo que necesitan, ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Por acá una pregunta. ¿Cómo te organizabas para la escuela y hacer lo que te gustaba o trabajar? Sí, es un reto. La verdad, sí es muy difícil. Estudiar y trabajar no es fácil y aparte meterte en 1000 proyectos. ¿Cómo me organizaba? Híjole, la verdad ni yo sé cómo le hacía, pero el primer semestre o segundo que empecé a tener un montón de proyectos y así, ya no se me quedaban las cosas en la mente y lo que hacía era literal agarrar una agenda, ¿no? Y Google Calendar, ahí iba poniendo todo. A ver, día tal tengo que hacer esta, tal tarea es para tal día, mi entrega es tal, ¿no? Entonces, así como que iba viendo el día en mi calendario y ya dijo, bueno, tengo que hacer esto. Y ya, de esa forma. Sí es un reto, pero creo que la noche larga y el café barato. Entonces, también digo, mucho tiempo no dormía bien por eso, pero se puede, se puede. ¿Una otra pregunta? ¿Qué sacrificaste o qué fue lo que más tuve que sacrificar para lograr eso? No, no es que me haya dolido, pero por ejemplo, ahora lo pienso y, por ejemplo, no salía, o sea, mis amigos siempre viernes se iban de fiesta, ¿no? O sábado, y yo no, o sea, perdí mucha de mi vida social por eso. Nunca tuve novia, no tenía mucho tiempo para salir con los amigos, para pasear, un poco también con mi familia. Perdí tiempo, no me arrepiento porque, pero sí es un sacrificio, ¿no? Es un intercambio. Al final del día, si queremos hacer algo sí tienes que sacrificar. También que sacrifiqué, pues yo creo que mucho dinero, ¿no? Como les platiqué, o sea, ese trabajo que me ofrecían, hasta la fecha me ofrecen muchos trabajos muy bien pagados y digo, en ese momento también me ofrecían varios. Yo como estudiante era mucho dinero para mí, no lo tomé, no me interesó.
eso sacrificio sí valió la pena también, ¿no? Yo creo que son un poco de las dos cosas. ¿Cómo te ves en 5 años? Me veo en 5 años, unos 2, 3 años quiero vender la empresa que tenemos, que estamos creciendo ahorita. Eventualmente esa es nuestra meta, venderla. Con eso quiero financiar mi maestría en el MIT o en Harvard, estoy viendo. Quiero hacer un MBA, que es Master in Business Administration. Entonces, acabando el MBA ya tendré otras empresas. Y ya, eventualmente yo me quiero retirar joven, mi meta es como a los 32 años ya no trabajar. Ya vivir de mis inversiones, vivir de mis negocios y que se manejen solos. Esa es como mi meta. ¿La diferencia de edad importa? Por ejemplo, en un equipo, ¿hubo problemas así en tus equipos? ¿Diferencia de edad? Ajá, por ejemplo, personas más grandes, más jóvenes. No. Sí puede ser un tema porque se ve permeado en la experiencia, yo creo, pero no, o sea, realmente si la persona está comprometida, no, o sea, hay trabajo. Cuando yo entré a Google, les digo, yo estaba en el equipo de SMB y era publicidad, era AdWords, que es el producto de publicidad de Google. Entonces yo no sabía nada de AdWords, y de hecho yo fui la contratación más joven de Google en Latinoamérica, entré de 20 años. Y no sabía nada de AdWords y era el más chavito, entonces yo volteaba a ver a los demás así como... Pero nunca fue un problema porque siempre me estaban apoyando. Entré y me dijeron, tienes una semana para certificarte en AdWords. Estudié, pasé el examen y me certifiqué. Pero no fue un problema porque siempre me estaban apoyando. Las personas que estaban en mi equipo, como era el equipo correcto, que es uno de los más mencionados, siempre estaban pusheándome. Oye, ¿tienes alguna duda? Oye, ¿qué te falta? Oye, ¿cómo te puedo apoyar? Por eso la importancia del equipo, ¿no? Entonces, si realmente todos están comprometidos, no es un problema. Ahora, si son más grandes, qué bueno, porque ya tienen más experiencia, ¿no? Ya han vivido en la vida o en los negocios o en el trabajo muchas cosas más a lo mejor, ¿no? Entonces, de eso siempre puedes aprender mucho. Entonces, no lo considero un problema si encuentras el equipo adecuado. Todo lo que te ha sucedido fue a muy corta edad, todo lo hiciste en 5 años, eras más o menos. Tus papás, ¿cómo influyeron para que tú jamás desistieras, te apoyaron en todo el proceso, tuviste disgusto, porque finalmente eres muy joven y dejarte ir a vivir a otro lugar tú solo, Sí. con los problemas que te enfrentan, la violencia, etc. Entonces, ¿cómo viviste esa situación? Sí, ok. Pues fíjate que, no sé, tengo una relación buena, ¿no? Con mis papás, ya somos unidos, siempre lo hemos sido, entonces los problemas más grandes que tuve yo creo fueron eso, de irme un fin de semana y desaparecerme 72 horas, por ejemplo, me decían, ay Guillermo, ¿a dónde vas ahora? Otra vez, no sé qué, pero primero se enojaban y luego les enseñaba el periódico, mira chico, ya no decía nada, no me podían decir nada por los problemas. Creo que cuando más se opusieron fue cuando me fui a vivir a Europa, ¿no? Me decían, por lo mismo de la unión, mi mamá también me decía, no, es que te voy a extrañar mucho, es que, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? En términos monetarios yo nunca les pedí nada, o sea, nunca me faltó, pero nunca les pedí, o sea, todo lo que yo hice traté siempre de yo mismo financiarlo. Si hubo necesidad en algún momento sí me apoyaron, pero trataba de no darles esa molestia. Entonces creo que fue el más cañón, pero ellos sabían que era para algo bueno y les dije, mira mamá, aquí está mi boleto, ya tengo mi pasaporte, papá, nos vemos en 4 meses, ¿no? A pesar de que se pusieron, no podían hacer nada, pues, no les pedí ni un peso y ya tenía el boleto ahí y era para hacer algo bueno, pero que no tenían que quejarse. Eventualmente se fueron acostumbrando y hasta la fecha ya, o sea, no hay ningún problema, pero creo que se trata de irlo construyendo, ¿no? Porque también he escuchado historias de personas que están en el medio y sus papás, o sea, si no los apoyan o les dicen no, o de plano cortan relación, no sé. Es un reto, pero creo que si vas construyendo esa relación pasito a pasito un poco, se puede lograr sin ningún problema. Ahora, si logras que te apoyen aún más, no sé, monetariamente, eso se escucha mucho, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas particulares que decían hijos de papis, y también se ve en el ecosistema emprendedor. He conocido muchos emprendedores que su papá tiene mucho dinero y le dicen, no, le vas a hacer una empresa y ni les gusta, o sea, ni están comprometidos, pero si hay oportunidad que también puedes encontrar capital por ahí, puede funcionar.
Lo personal no me gusta, pero hay personas que quieren ser sí. Entonces, sí. Hablas de diversidad cultural y bueno, quería preguntarte de qué manera fue la relación que encontraste de educación mexicana a otros lugares, o sea, ¿cómo fue esa perspectiva que tuviste? Sí. Pues fíjate, digo, yo estudié en UNAM, y aquí voy a debrayar un poco porque me gusta, tocas un buen punto. Yo estudié en UNAM, que es, digo, de las mejores universidades de México, lo que quieras. Pregunta a algún alumno del UNAM y todos te van a decir, oh, orgulloso del UNAM. Yo también estoy orgulloso, sí, porque hablan de lo bueno y no de lo malo. Por eso decía, ver las cosas con diferentes ojos. Nunca te hablan de lo malo. Yo creo que uno de los grandes problemas del UNAM es que es muy burocrático. O sea, para tener, por ejemplo, una beca de movilidad, de intercambio, sí, y te piden 1000 cosas y 1000 procesos, y internamente la universidad siento que no se renueva constantemente, y es un problema. Entonces, por ejemplo, en el 2015 creo el TEC superó como TEC de Monterrey superó a la UNAM como escuela número 1, ¿no?, del país. Entonces, a pesar de que es buena, sí hay muchos problemas, por ejemplo, eso te lo digo. Y estudiando yo computación también, o sea, absolutamente nunca me hablaron de negocios, jamás. Muy clavado en la academia, muy clavado en la investigación, sí, y no es malo, pero cuando sales al mundo real, me gusta esta historia porque una vez un profesor que se llama Canek, que es muy bueno, que da estructuras de datos, dio una conferencia en la universidad, ¿no? Y entre científicos platicas y me decían, no, una vez hice un proyecto para tal organización y mi jefe, el coordinador del proyecto era un güey del TEC que estudió también computación, pero no sabía nada. Entonces yo le pude empezar a hablar de algoritmos y de complejidad de computación y todos eran, qué bueno. Pero su jefe era alguien del TEC, a lo mejor sabía menos que él en lo académico, pero era su jefe, ¿no? Porque la escuela creo que no te enseñan a salir al mundo real, a enfrentar los problemas reales, te quedas muy clavado en lo teórico, por lo menos en la UNAM, pero creo que en general casi toda la educación mexicana es un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comparo cuando fui a estudiar a Estados Unidos? Ahorita les mencioné dos nombres. Bill Olet, que era el director de emprendimiento, también tenía 1000 empresas. Sanjay Sharma, que es el dueño de EDX, que daba clases a mí. No me acuerdo el nombre de este otro, pero el que me daba finanzas era dirección de un fondo de capital privado que facturaba millones y millones de dólares. Y él me daba clase. Entonces, creo que ahí lo que sí vi y lo comparé mucho fue que ahí sí te enseñan como las dos. O sea, allá en la UNAM, por ejemplo, los académicos, nomás por ser académico, te pagan 50,000 pesos a lo mejor si eres de nivel C, dando 3 horas de clase. Y ya, o sea, y los profesores no tienen que hacer otra cosa, o sea, no tienen que ir a investigar, no tienen que hacer sus empresas. Y acá no, acá para contratarte te dicen, a ver, ¿cuántas empresas tienes? ¿Cuántas son exitosas? ¿Cómo te ha ido? O sea, realmente te ven no solo como alguien que va a dar clases, sino alguien que les va a aportar algo, ¿no? Entonces, culturalmente creo que eso fue un shock porque era increíble. O sea, todo lo que yo llevaba 3 años trabajando por cumplir, como por que complementara mis estudios académicos, lo encontré ahí de una, ¿no? Entonces, sí fue interesante. Ahora, culturalmente también la clase éramos 50 personas y éramos como 30 países diferentes. O sea, y yo tenía que una de mis mejores amigas y compañeras de equipo era musulmana, se llamaba Tania Shahin, y se sentaba al lado mío y yo nunca le vi el cabello, o sea, así, y no bebía, no fumaba, no, era muy, porque su cultura era de Jordania ella, su cultura lo dictaba así. Entonces también te enseña un poco culturalmente a relacionarse, pero todos estábamos ahí, todos eran buenazos y todos teníamos un solo objetivo, que era aprender. Entonces ese objetivo era lo que realmente nos unía y creo que nunca hubo un problema culturalmente, porque todos también ya estamos acostumbrados gracias a eso. Entonces, digo, no sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Gracias. Creo que esa sería la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Cómo te fuiste de voluntario? Esa es una buena pregunta y si estás estudiando te lo recomiendo mucho. Hay una organización que se llama IESEC, AIESS, IESEC. Si eres joven y creo que no necesitas estudiar, pero si tienes entre 18 y 19 años, ellos tienen varios proyectos de intercambio de movilidad, son voluntariados sociales. Entonces tú vas, nada, te pagas tu avión y ellos te dan comida, hospedaje e incluso a veces transporte por intercambio, por tu talento en el voluntariado. Hay voluntariados de todo. Hay desde cuidar a personas enfermas o dar clases con niños o desarrollar un proyecto de marketing en alguna
empresa, o sea, es muy bueno, te lo recomiendo mucho. Si te vas a aprender muchísimo. Muchas personas yo les he recomendado que tomen esa experiencia y se han ido y regresan a otra persona, te lo juro. Regresan súper cambiados, sí te abren los ojos muy cañón, convives con muchas personas de distintas partes del mundo, entonces ahí es sec, búscalo y es fácil, o sea, realmente no es difícil. Tienes que pasar una entrevista y sí, hablar un poco de inglés, pero realmente no es muy difícil. ¿Qué recomiendas si las ideas de negocio que tenemos van enfocadas a la parte tecnológica? Bueno, no tanto al machine learning. Sí. ¿Recomiendas que como el que va a desarrollar la empresa se empape completamente de todo lo que es esto o contratar a alguien? A ver, creo que no entendí la pregunta. Sí, contratar a alguien para que desarrolle la tecnología. Sí, no, mira, es un problema también que por eso les hablaba de foco en los emprendedores, que como emprendedor estoy tan casado con mi idea, con mi proyecto, que quiero hacer todo yo, y no se puede, la verdad es que no se puede. Una lección que nos daba Bill Olet en el MIT nos decía, ¿cuál es el trabajo del CEO? Pónganse a pensar, me gustaría escuchar una de sus respuestas. ¿Cuál es el trabajo del CEO de una empresa, de una startup? Organizar la... Sí, un poco de todo. ¿Saben cómo lo va a ver? Sí, porque Bloomberg tiene muchas tareas. Hacer que la empresa no se quede sin dinero. Ese es el trabajo. Entonces, si tú estás corriendo tu propio proyecto, o sea, si al principio pues, a lo mejor no hay capital para contratar algo, si vas a tener que desarrollar algo tú, pero eventualmente si hay oportunidad de contratar a alguien más, porque tú vas a estar ocupado buscando clientes, tú vas a estar ocupado buscando licitaciones, firmando contratos, negociando. Entonces, inicialmente siempre digo, cuando el proyecto va empezando, sí, hazlo tú, sí, empápate lo más que puedas tú mismo, pero eventualmente, o sea, nunca vas a poder tú solo, ¿no? Por eso hablaba del equipo. Busca a alguien que se una a tu equipo, que sea bueno en lo que hace y que comparte tu ideología, y creo que así puedes llegar a ser exitoso.